Ya hace mucho tiempo, creo que por el 2009 si no me falla la memoria, salió Triangle, película de bucles temporales súper loca que está bastante buena, y que ya hace un tiempo también me tocó resumir y explicar aquí en el canal. Bueno, menciono esta película porque el mismo director de esta en 2023 nos trajo Consecration, la historia de una mujer que recibe la noticia de que su hermano, padre de la iglesia, murió en extrañas circunstancias en un convento en Escocia. Así que la protagonista viaja a descubrir la verdad detrás de todo esto, solo para descubrir un secreto de ella misma que cambiará todo lo que siempre ha creído. Esa es la trama que vamos a revisar el día de hoy. Esto es el resumen y explicación de Consecration, The Shutter. La escena del inicio te prometo que al final la vas a entender y te la voy a explicar. Pero esta muestra a una monja pararse en medio de la calle y apuntar un arma a nuestra protagonista, quien con voz en off dice: mi hermano solía creer que yo tenía un ángel de la guarda, y yo solía creer en nada, pero ahora no estoy tan segura. Después de eso, sí empezamos a entender la historia. Grace es una oftalmóloga que se enfrenta a un caso complejo de una paciente con problemas de la vista que prácticamente necesitaba de un milagro para sanarse, pero Grace la deriva a un amigo suyo que es un disruptor en su campo y que podría ayudarla con sus nuevos descubrimientos. Esa misma noche en casa de Grace, se aparece una tétrica figura de blanco y posterior a eso recibe un llamado donde le informan que su hermano Michael murió en un convento en Escocia. Y la investigación que están siguiendo es que mató a otro padre del convento y luego se quitó la vida. Cuando se traslada a Escocia, Harris, el detective a cargo del caso, le dice a Grace que un padre llamado Carol fue encontrado muerto en la capilla del convento con el pecho abierto, y su hermano fue encontrado en unas rocas de una playa cerca de la antigua iglesia del lugar. Así que ellos creían que su hermano mató al padre Carol y luego saltó al vacío hacia esas rocas. Pero Grace cree que su hermano es incapaz de matar a alguien y viene a Escocia con la idea de revelar la verdad, porque no cree nada de lo que dicen. Llegando al convento, Harry lleva a Grace a la antigua iglesia donde su hermano se habría lanzado al vacío hacia las rocas de la playa, y Grace pide ver el cuerpo de Michael. Y cuando la dejan verlo, la morgue tiene una visión del cadáver de Michael diciéndole que aquí no es seguro, y esta visión se transforma en un flashback de ambos de niños escapando de una tormenta. Despertando Grace en un hospital con el padre Romero, un padre enviado desde el Vaticano a causa de esta tragedia, y quien le ofrece a Grace todo su apoyo en este tema, partiendo Grace por decirle que sospecha de que las monjas están mintiendo. Su hermano supuestamente se lanzó a las rocas de una playa, pero su cadáver no tenía ningún resto de arena, así que todo es muy sospechoso. Grace se queda dormida por un sedante y tiene un sueño o visión de una niña en una especie de ritual con una bolsa en la cabeza, siendo perseguida por unos caballeros de la Edad Media. Al despertar, sale del hospital y va al mar a mirar desde lo lejos el lugar desde el cual supuestamente su hermano se lanzó, pero ahí de nuevo se siente mal y cae al agua desmayada. Despertando ahora en el convento, donde le dicen que el taxista que la llevó hasta allá la salvó de morir ahogada. Su ropa está siendo lavada y secada, así que ahora viste túnicas parecidas a las monjas, algo que medio molesta a Grace porque ella no cree en Dios y es una mujer más de ciencia que de fe. De hecho, es doctora. Molesta porque se huele que algo raro hay aquí. Grace irrumpe en una comida de las monjas donde le dice a la madre superiora que cree que su hermano fue golpeado antes de ser lanzado al vacío, y no se quitó la vida a él mismo. Grace luego pide su teléfono, pero la madre superiora dice que este se perdió en el mar cuando ella se desmayó ahí. El padre Romero, que viene del Vaticano a investigar esto, llega y lleva a Grace a la antigua iglesia. Él explica mostrando una especie de placa en el piso que ese era el antiguo confesionario. Los caballeros de esa época se paraban frente a él y daban un paso atrás por cada pecado que habían cometido. Grace dice: pero ¿qué onda? Porque si dan muchos pasos hacia atrás, literal se caen al vacío. Y el padre dice que no pasa nada porque Dios te atrapa si caes y tus pecados son perdonados. De vuelta en el convento, el padre Romero le dice a Grace que habló con la madre superiora y admitió finalmente haber lavado el cuerpo de su hermano quitándole la arena, pero dice que lo hizo por respeto a Ali para que estuviera presentable ante Dios. Grace dice que eso es una total mentira y que están ocultando algo. El padre dice que espera llegar a la verdad y que está aquí para ayudarla, porque la iglesia no puede estar sobre una base de mentiras, así que la apoyarán en todo hasta aclarar bien qué pasó. Parte de aclarar todo es que el padre le da a Grace las cosas de su hermano y le dice que es la primera persona en revisarlas. Grace encuentra un libro en un idioma extraño que ella logra traducir, donde lee la frase: Grace no recordaba nada de su vida antes de que la adoptáramos, pero veía cosas que nadie más podía ver. Ella siempre fue especial. Y esta frase sí confirma que Grace en realidad era adoptada. Aquí Grace tiene un flashback de una noche donde un ruido la despertó siendo niña. Ella se levantó y escuchó la conversación de un hombre con su madre, informándole que el barco en que zarpó su marido, o sea el papá de Grace, fue encontrado destrozado sin los botes salvavidas. Así que ella debía prepararse para lo peor, que era que este esté muerto. Volviendo al presente, el padre Romero, todo encabronado, le mete una terrible bronca a una monja, diciéndole que no juegue con la policía, porque esta les dijo que un demonio mató al padre Carol.
La madre superiora interfiere y dice que ella fue la que dijo eso y el padre se encabrona más gritando en italiano y diciendo: un dios y yo, en ese orden, en esa cadena de mando, yo decidiré el destino de esa chica. La madre superiora dice: no podemos fiarnos de ella. Y el padre responde: de usted no nos podemos fiar, 2 padres muertos llevan aquí. Y sí, cuando hablan de esa chica se refieren a Grace. Grace vuelve a leer el libro de su hermano donde pone una frase: la oscuridad llegó a nuestras vidas disfrazada de un milagro. Aquí Grace tiene otra visión de la noche en que el barco de su padre fue atrapado por la tormenta, donde Grace reza por la vida de su padre, pidiendo algún milagro que lo traiga vivo de vuelta. Pero no es Dios quien le responde, sino que algo mucho más siniestro, porque una sombra se ve justo detrás de ella. Estando en eso, Grace escucha a una monja del convento gritando y corriendo en los jardines. Ella la sigue hasta un escondite donde ve a la monja con un cuchillo y su brazo cortado. Pero esta misma monja sorprende a Grace por detrás estando completamente sana, dándose cuenta a Grace de que lo anterior fue una visión. Grace le pide a esta monja un teléfono y la monja le indica dónde tienen uno y Grace usa este para llamar a su amigo doctor en Londres y contarle que está en Escocia, que su hermano murió y le pregunta a él como doctor si acaso la pena de perder a un familiar cercano puede causarle cosas como desmayos y visiones, como ha estado sintiendo. Él dice que sí, pero cuando hay un desequilibrio de neurotransmisores, cosa que no es el caso de Grace, siendo ahí interrumpida Grace por la madre superiora y teniendo que cortar el teléfono. Grace se va de ahí, pero la madre superiora alcanza a decirle: las visiones que tienes son recuerdos de tu pasado y tu futuro. El día posterior a ese, el padre Romero le pregunta a Grace si vio el diario de su hermano, el que parece estar escrito en una lengua antigua. Grace dice que sí, pero que dicho escrito es un código que ella y su hermano tenían cuando eran niños, y que comenzaron a usar justo antes de que su madre muriese. Así que si el diario estaba escrito con ese código, significaba que su hermano quería que solo Grace sea capaz de leerlo. Después, Grace vuelve a traducir el diario donde lee una frase de su hermano que dice: Grace trató de protegerme de la oscuridad, pero esta volvió. Otro flashback se muestra donde ahora vemos que al final el papá de Grace sobrevivió a la tormenta que golpeó su barco, pero cuando lo hizo encerró a Grace, Michael y la madre de ambos en jaulas. Así un día Grace pidió ir al baño solo para pasarle a escondidas a su mamá una llave que ella usó para escapar de su jaula, pero el padre de Grace la salió persiguiendo hacia afuera de la casa hasta alcanzarla y matarla. Grace escuchó los gritos y miró la escena por la ventana, escondiéndose de su padre cuando este volvió a la casa, siendo el papá de Grace atacado por algo que nosotros no vemos, que lo hace caer de golpe. Leyendo otros documentos, Grace se entera de que Michael descubrió que a ambos cuando niños, después de que su padre matase a su madre y el primero fuese encarcelado por ese crimen, los intentó adoptar este mismo convento, y se lo cuenta al padre Romero. Este dice no saber nada del asunto y Grace dice que cree que Michael vino a este convento en específico a descubrir un poco más de eso, pero el padre dice que según la madre superiora, Michael vino cuando se enteró de la reliquia. De acuerdo al padre, esta iglesia tenía una reliquia guardada en una cripta, pero hubo un terremoto en el año 93 y la iglesia se derrumbó, cayendo la cripta por el acantilado aquel por donde supuestamente se lanzó Michael, así que no sabían qué fue de dicha reliquia, estaba perdida. Otro flashback muestra cuando un padre y una monja intentaron adoptar a Grace y Michael, pero de camino al convento dejaron a Michael abandonado en medio del camino, y el padre trató de dormir a Grace con cloroformo hasta que el auto chocó. De regreso a la actualidad, Grace investiga antiguos libros del convento donde se habla de la reliquia, pero esos están escritos en aquel código que ella usaba con su hermano. Uno de los libros dice que los caballeros custodiaban la reliquia y un flashback muestra a la niña aquel del ritual, siendo llevada prisionera en una carreta porque según se dice, lleva un gran mal dentro de ella. Algo atrae a Grace hacia un sector del convento donde tiene una visión que le revela que su hermano, en realidad, fue torturado por la madre superiora y el padre Carol, quienes le estaban preguntando dónde estaba la reliquia, porque pensaban que él lo sabía. Pero Michael se rehusó a hablar o contarles algo que supiera hasta que apuñaló al padre Carol. Y volviendo de esa visión, una monja trata de matar ahora con un cuchillo a Grace, pero una especie de fuerza invisible le dobla el brazo y la hace apuñalarse a sí misma. Grace es interrogada por el detective Harris porque creen que ella mató a la monja y es que todos en su vida parecen estar muriendo. Su hermano, su mamá y ahora esta monja. Grace dice que la monja y el padre Carol mataron a su hermano luego de torturarlo porque estaban buscando una antigua reliquia. Harris dice que eso suena a locura y deja encerrada ahí a Grace esa noche. Pero Grace es liberada al día siguiente cuando una monja asegura haber visto lo que pasó y confirma que la monja apuñalada se atacó sola a sí misma, y no fue Grace. Buscando respuestas, Grace visita a su padre en la cárcel y este le dice que debió matarla en lugar de mantenerla enjaulada. Él la adoptó y trató de quererla como una hija propia, pero hay algo muy oscuro dentro de ella. Y eso lo descubrió cuando él debía haber muerto ahogado en su barco, pero una oscuridad se lo llevó, y lo salvó de eso, diciéndole a Grace que le pediste ayuda a Dios y otra cosa mucho más oscura te contestó.
La Madre Superiora es interrogada por Harris y le revela a este que Grace es la reliquia que ellos estaban buscando, y que debe ser purificada, limpiada y contenida una vez más. Grace vuelve al convento y una monja tuerta trata de apuñalarla, pero otra vez una fuerza invisible le rompe el brazo evitándolo. Y entre paréntesis, esta monja es tuerta porque asegura que vio al diablo y trató de arrancarse los ojos tras hacerlo. El asunto fue que alcanzó a arrancarse solo uno y se desmayó del dolor, así que no pudo seguir con el otro. Y esto lo cuenta Harris a Grace cuando van camino al convento la primera vez, para ejemplificar lo fanáticas extremistas que son las monjas en este convento. Otra monja ve todo y escapa de Grace. Grace la sigue queriendo calmarla, pero cuando la alcanza, la monja se había cortado el brazo desangrándose, creyendo que así se iría el pecado de ella. Una visión que antes tuvo Grace si lo recuerdas. Pero aquí Grace ve en un espejo una imagen de ella ensangrentada y se da cuenta de la verdad. Ella es la reliquia. Sabiendo la verdad, Grace va a la capilla del convento y le dice al padre Romero que lo entiende. Hay algo malo dentro de ella, como había dicho su padre, y debe ser limpiada. Él como padre puede arreglarlo y el padre la calma e inicia un ritual donde todas las monjas toman a Grace y la cargan hacia una puerta subterránea, donde será purificada, limpiada y consagrada. Grace, confiando en el padre, entra por dicha puerta dándose cuenta ya adentro que es una cripta y que ahí se ve un flashback de la niña de la Edad Media que fue encerrada ahí, donde según los caballeros no iba a envejecer, pero permanecería contenida porque ella era un mal que no podía liberarse en el mundo. Cuando las monjas están a punto de cerrar la cripta, Grace la detiene con su mano y una tipo cruz cae como estaca, clavándosela al padre en la espalda. Grace sale y le pregunta al padre, ¿qué pasó con el perdón? Y este dice, Cristo murió por los pecados del hombre, no para perdonar a un ángel caído. Grace pregunta, ¿es eso lo que soy? Y el padre dice, eres la oscuridad que pone a prueba la luz. Grace va a la antigua iglesia donde se para frente al confesionario caminando hacia atrás. Harris llega y trata de detenerla, pero Grace se deja caer al vacío y aquí tiene un montón de visiones. Vemos que quien apareció en la casa de Grace en Londres la noche en que le contaron de la muerte de su hermano fue la misma Grace. Grace adulta también estuvo junto al cuerpo de su madre cuando esta fue asesinada por su padre, y fue la Grace adulta que golpeó a su papá y salvó a la Grace niña cuando ésta se escondió. La misma Grace adulta acompañó a Michael niño cuando este fue abandonado de camino al convento al ser adoptado, y fue esa misma Grace adulta que giró el volante haciendo chocar el auto, cuando el padre trató de dormirla con cloroformo. Esta Grace además era esa especie de fuerza que hacía a las monjas apuñalarse a sí mismas, y fue la Grace adulta que lanzó esa tipo cruz que se le ensartó al padre Romero como estaca en la espalda. Esa misma Grace apareció en la noche en que su hermano murió pidiéndole perdón por no ayudarlo y perder el contacto con él. Le dijo que no se lanzara por el risco, pero su hermano le respondió que era algo que debía hacer, pero Dios lo iba a atrapar y entonces se lanzó. Volvemos ahora a la actualidad y el día posterior a ese, Harris le pregunta a unos policías en bote si encontraron el cuerpo de Grace que se lanzó del risco, pero estos le dicen que no hay ningún rastro de ella. Harris tuvo que liberar a la Madre Superiora e ir a dejarla al convento, contando que el padre Romero volvió al Vaticano, lo que significa que este sobrevivió. Harris antes de dejarla le pregunta a la Madre Superiora qué hacen aquí en el convento como para que alguien como Grace, que no creía en Dios ni nada de eso, haya saltado por el risco y muerto. Pero la Madre Superiora dice que Grace no está muerta, y que usará el enorme poder que tiene para el mal, por lo que tiene que ser detenida. La película vuelve a Londres viendo a Grace beber una cerveza con su amigo doctor, a quien le dice que volvió a terapia para manejar todo lo que le ha pasado en su vida, contando que había olvidado cosas de su pasado que poco a poco está recordando. Su amigo le dice que vio a la paciente que ella le derivó y dicha paciente estaba totalmente sana. Cuando el doctor le preguntó cómo se sanó, la mujer dijo que fue Grace quien lo hizo. Y aquí vemos que la Grace ensangrentada vestida de monja se acercó a la mujer y le puso sus manos en los ojos sanándola. La película termina con la escena del inicio. Grace va por la calle y la Madre Superiora la encuentra y entonces saca un arma para matarla. Pero un auto la atropella, así que iniciando con la explicación, ¿recuerdan las palabras de esa escena del inicio? Grace decía que su hermano creía que ella tenía un ángel de la guarda, y ella no creía en nada pero que ahora no estaba tan segura. Para que se entienda, Grace es una especie de bruja hija del diablo. Esa fuerza o milagro que salvó a su papá adoptivo cuando debió morir ahogado fue un demonio que, como él mismo dice, lo llevó a la oscuridad antes de traerlo a la vida. Por eso cuando volvió a casa, este encerró a Grace, porque era una hija del diablo o tenía una fuerza maligna dentro. Y como su familia, o sea, la esposa de este y Michael, su hijo, estaban ayudando a la niña, entonces también fueron encerrados en jaulas. Grace además es una niña de la Edad Media que estuvo envuelta como bruja en rituales oscuros que se ven a través de visiones en la película, hasta ser capturada por caballeros que la encerraron en la cripta de la antigua iglesia, cerca del risco. Si recuerdas, en la cripta se dice que no se envejece y por eso Grace se mantuvo como niña desde esa edad.
Hasta que en el año 93, con el terremoto que el padre en algún momento menciona, que hizo colapsar la iglesia, Grace se liberó y salió al mundo, comenzando a envejecer a un ritmo normal. De alguna forma, Grace fue adoptada por su papá, que debió morir en el barco, y la mamá que este mató. Cuando ella y su hermano adoptivo Michael se quedaron sin sus padres, un padre de la iglesia y la monja trataron de adoptarlos, como también vimos en una escena de flashback, pero abandonaron a Michael en el camino porque quien les interesaba realmente era Grace, a quien querían dormir con cloroformo y luego encerrarla de nuevo en la cripta. La razón de que Grace sea encerrada es que no puede ser destruida. Varias monjas lo intentaron durante toda la película y hasta la Madre Superiora cerca del final. Así que lo mejor que la iglesia pudo hacer era tratar de encerrarla en la cripta para contenerla ahí, evitando que ésta haga el mal. Ahora lo único medio confuso es esta especie de loop abierto donde está Grace, en el que hay dos Grace, por decirlo de alguna forma. Está la Grace normal, que es la que seguimos durante toda la película, y está la Grace Ángel Guardián, vamos a decirlo así, que es esa Grace vestida de monja toda ensangrentada, que ya había descubierto sus poderes y los usa para proteger a la Grace que todavía no conoce quién es realmente. Por eso cuando al inicio y al final Grace dice que su hermano siempre creyó que ella tenía un ángel de la guarda, se refería a la Grace que ya conoce sus poderes. Y cuando Grace dijo que ella no solía creer en nada, pero ya no está tan segura de eso, se refiere a que antes de ir al convento Grace era una mujer de ciencia, una oftalmóloga que no creía en Dios ni nada de eso. Pero después del convento conoció la verdad de quién es y ahora sí cree en esas cosas, porque las ha visto y es más, ella es parte de ello. Así entonces con Consecration, y solo para despejar toda duda, Michael, el hermano de Grace, supo en algún momento que ella era la reliquia y por eso la Madre Superiora y el padre Carol lo torturaron para que revelara dónde estaba. Michael se defendió de esas torturas matando al padre Carol con un cuchillo, pero matar al padre Carol fue un enorme pecado, que tuvo que pagar, lanzándose del risco junto a no revelar dónde estaba Grace, que es otro pecado porque estaba escondiendo a una hija del demonio. Muchas gracias entonces por haber visto este nuevo video. Como siempre, si te gustó, like, suscríbete y activa las notificaciones. Recuerda que puedes ver mis videos antes que todo el resto uniéndote al canal como miembro. También, si quieres seguirme en redes sociales, te aviso que ahí todos los días comparto las últimas noticias, trailers y actualidad del cine y las series de terror. Y finalmente, cualquier video que quieras que haga, me lo dejas en comentarios porque ahí te voy leyendo. Un abrazo y te veo en la próxima.